Diga. ¿Cuántos están contentos? Yo más. Como dice la hermana Mercedes, es un privilegio y un honor estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios, entendiendo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y muchos hacen planes, muchos hacen proyectos para próximos días, próximos eventos, ¿no? Y luego se lleva la sorpresa que están enfermos, pasa cualquier cosa y no pueden hacer lo que planearon. Pero los que descansan en el Señor saben que Dios tiene el control de todas las cosas y que no hay nada en este mundo que detenga sus planes y sus propósitos. Por eso la importancia y el llamado a los creyentes a depositar su confianza en el Señor, a planificar toda su vida con el Señor por delante. Amén. Quiero ponerme en oración para que nuestro Dios nos dirija, nos guíe en esta tarde, ya que vamos a exponer su palabra, vamos a exponer su voluntad, y es necesario que nosotros escuchemos con atención lo que Dios tiene para hoy. Amén. Señor, te damos gracias por dar la oportunidad, nos da el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Los que estamos aquí presentes y los que están en línea, Señor, te lo van a escuchar posteriormente. Yo te ruego, Señor, que tú toques sus corazones, que tú abras sus ojos espirituales y que puedan ver las verdades absolutas que tú aquí has dejado para todos nosotros. Usa tu siervo, úsalo como instrumento para llevar para este mensaje de exhortación, de advertencia a todos nosotros, para que podamos, Señor, estar prestos, Señor, a lo que tú quieres que hagamos y para lo que quieres que tengamos cuidado, y más en esos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Yo te ruego, Padre, que use tu Espíritu Santo y nos convenza de todo pecado y que nos redirija, Señor, hacia tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. No es común pensar que nuestra vida cotidiana, muchas veces la fe puede parecer intangible, que es lo que los inconversos creen, ¿no? No creen lo que no se ve, las cosas que no puedo tocar. Muchas personas dicen, yo no veo, yo no creo. Son así, tajante te lo dicen. Si yo no puedo ver algo, yo no creo. Si no puedo tocar algo, experimentar algo, yo no creo. Cuando yo experimente eso que tú dices, de tu Dios y de todas esas cosas, yo voy a creer. Pero nosotros los creyentes hemos vivido momentos, hemos experimentado la presencia de Dios, cómo ha transformado nuestra vida. Por ejemplo, en una oración, en una sanidad, o en un acto que, gracias a Dios, inesperadamente el Señor ha resuelto. Y esa experiencia son las pruebas tangibles de la existencia del Dios que le creemos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos experimentado alguna experiencia, la cual podemos decir, Dios es real. Yo anhelo, con todo mi corazón, seguir teniendo experiencia con Dios. Experiencia que impacte mi vida una vez más. Porque a veces nos quedamos con las experiencias del pasado y vivimos de esas experiencias. Pero la voluntad de Dios es que nosotros experimentemos su presencia día tras día. Pero eso depende de nosotros, mis hermanos. Dios siempre está presto, está dispuesto a revelarse a sus hijos, siempre y cuando nosotros estemos prestos a obedecer su palabra y a caminar con Él. Y veremos su gloria manifestada en nosotros día tras día. Él quiere que nos relacionemos con Él a diario, no solo los domingos, a diario. Un ejemplo que voy a ilustrar para que veamos cómo el apóstol Juan quiere que nosotros veamos esta carta que él escribe en 3 partes, pero que están muy ricas en enseñanza, en teología y en cosas que el creyente debe asimilar. Una maestra que descubre una manera efectiva
de enseñar a niños con dificultad de aprender. Ella se siente comprometida a compartir ese método con otros maestros para que también ellos alcancen a aquellos niños que se les dificulta aprender. De este mismo modo es que Juan nos dice a través de esta carta la verdad transformadora de la palabra de Dios. Cómo esa experiencia nos puede transformar a nosotros. Y él desea que todos participen de esa comunidad, de esa comunión. Yo quiero leer de manera introductoria Juan. Recuerden que Juan tiene 3 diferentes cartas. Están los evangelios sinópticos, está el Apocalipsis y están estas 3 cartas breves, pero muy ricas en enseñanza. 1 Juan, capítulo 1, del 1 al 10. Vive el Señor para siempre. ¿Tienes, hermano? 1 Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Vive el Señor. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Con estos versículos yo quiero mostrarle a ustedes que Cristo es la esencia del Evangelio. Amén. Que fuera de Cristo no hay nada que valga la pena en este mundo. Que fuera de Jesucristo todo pierde sentido, y sin Él todo cobra sentido. Otro ejemplo para que usted vea cómo Juan quiere mostrar a nosotros que lo que él vio, palpó y escuchó es lo que él quiere que nosotros también experimentemos. Usted presencia un evento crucial en la historia, un evento que divida un antes y un después. Por ejemplo, ver como una persona en una enfermedad crucial, que nos gustaría ver ese milagro en el esposo de la hermana Carmen, que llevamos años orando, un tiempo prudente orando para que el Señor haga un milagro. Imagínense que nosotros presenciemos que puede ser, porque Dios es Dios de lo imposible, aquí sí. Amén. Y lo queremos que lo pueda hacer, pero su voluntad. Dice el Señor que nosotros cuando pidamos creyendo que el Señor lo hará. Amén. Y creamos que nuestro Dios haga el milagro en cómo. Usted va a presenciar un milagro extraordinario, y eso va a marcar su vida para toda la vida. ¿Y quién luego le dice a usted que Dios no es real? ¿Quién? Por más filosofía, por más conocimiento que tenga una persona, y le diga a usted que Dios no es real, tú dices, no, yo no te puedo creer, porque tu conocimiento no puede opacar mi experiencia que yo tuve con Dios. Amén. Y es lo que Juan quiere mostrarle a esos creyentes que estaban padeciendo persecución de personas que con su conocimiento querían opacar algo que él vio, palpó y escuchó. Alabado sea el Señor. O sea que es el propósito claro de Juan en esta carta.
hacerle ver a los creyentes que Él compartió y a nosotros hoy día, Amén. que ni la filosofía ni el conocimiento humano pueden opacar lo que usted y yo hemos experimentado con Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos pueden llamar locos, demente, como quieran, pero nadie va a opacar la experiencia que usted y yo tuvimos con nuestro Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Nos hizo ver dónde estábamos caminando nosotros, en nuestros delitos y con nuestros pecados. Él nos sacó y nos limpió. Por eso él inicia diciendo lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Sabemos que Juan 1 habla de eso. De aquel verbo que estaba en el principio con Dios y el verbo era Dios. Eso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo hemos palpado tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo, el verbo, la vida, el dador de la vida, se manifestó en carne, en tierra, y Él lo vivió. Y con esa introducción, Él calla la boca a todos aquellos que en su época estaban diciendo que el Mesías profetizado, el Dios que venía a salvar a su pueblo, no podía ser ese que ellos habían experimentado. Y Juan dice que sí. Sí, claro que es ese. Tú no lo viste, pero yo sí. Tú no experimentaste lo que yo experimenté. Pero tú justificas todas tus cosas con tu conocimiento, intelecto. Pero yo tengo el conocimiento y tengo la experiencia. Alabado sea el Señor. Juan destaca la naturaleza tangible de su experiencia con Cristo, enfatizando que él no habla en mera teoría, en mero conocimiento teórico personal. Él va más allá. Alabado sea el Señor. Él afirma que la vida eterna no es para un futuro simplemente, como anunciaban los profetas. La vida comenzó cuando la eternidad se manifestó, cuando Cristo fue manifiesto. Por eso él dice en Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? La promesa le ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Yo soy el reino que Dios prometió a los profetas, a los patriarcas. Yo soy ese reino que debe venir y estoy aquí. Ahora yo les digo, arrepentidos y creed en el evangelio que yo voy a predicar de ahora en adelante. Si ustedes quieren disfrutar de la vida eterna. Alabado sea el Señor. O sea que el propósito de Juan tiene 3 puntos en esos textos que leímos. Primeramente, confirmar la fe verdadera a estos creyentes. ¿Dónde estaba la fe verdadera? Segundo, combatir las falsas enseñanzas que negaban la encarnación y la deidad de Cristo. Y tercero, llamar a los cristianos a vivir una vida santa, andar en luz y en comunión con Dios y entre ellos. Breve pero poderosa de esas enseñanzas de Juan, que hace a todos ellos y a nosotros hoy día. Esta carta fue escrita por Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, llamado por la iglesia primitiva el discípulo amado. El discípulo amado, antes que se convirtiese, después que se convirtió en aquel, junto con su hermano, los hijos del trueno. Pero vemos ese Juan amoroso, ese Juan compasivo, ese Juan que fue impactado por Cristo. Y ahora es un hombre de Dios, un hombre transformado. Ahora llama a todo el mundo a ser cambiado por el amor de Cristo. Muchos dicen que esta carta no fue escrita por Juan por la forma en que está escrita, sin introducción, sin despedida, sino directa, muy clara. Pero la historia muestra que esta carta procede del apóstol Juan. Alabado sea el Señor. El apóstol Juan quería que los cristianos estuvieran en seguridad plena en la salvación.
Porque este tipo de personas estaba atentando con el núcleo del Evangelio, con la piedra angular del Evangelio que es Cristo y su encarnación. Por eso él quería que ellos tuvieran seguridad en quién habían creído, que no se dejaran manipular ni distorsionar por aquellas personas que estaban diciendo y negando la encarnación y la deidad de Cristo. Juan destaca la importancia de la verdad y de obedecer a los mandamientos de Dios que desde tiempos antiguos se habían venido enseñando y que no pueden ser cambiados. Dios manda amar a su prójimo. Dios manda amar a sus enemigos. Y es la evidencia de que una persona ha sido transformada por el poder de Dios. Porque son las cosas más difíciles que una persona que no ha sido alcanzada por Jesús lo haga. Díganme un converso común y corriente que a una persona que le haga un mal lo ame. No va a proceder así. Porque no lo entiende. Porque su vida espiritual está ciega. Anda en tinieblas. Al contrario, tú lo quieres matarlo, vengarse, hacer la vida imposible. Porque así que piensan las personas que andan en tinieblas. Venganza. Pero nosotros que hemos sido alcanzados por la luz, que hemos sido alcanzados por el amor de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Al que te quita, dale. Alabado sea el Señor. Juan exhorta también a los creyentes a identificar y a rechazar las falsas enseñanzas que contradecían los mandamientos de Dios que desde antes enseñaban. Es a todo aquel que venga con una enseñanza contraria a la que nosotros le hemos estado enseñando por nuestros padres y nuestros antepasados, no haga caso, porque son mentiras. Es mentira todo lo que ellos dicen. Se cree que esta carta fue escrita en el 85 y 95 después de Cristo. Posiblemente en Éfeso, porque la cuna de este pensamiento nacía de allí, de la zona griega, de los pensadores griegos. Juan era un líder espiritual destacado, por eso él habla con tanta autoridad, aparte de que era también apóstol. En tiempos que la iglesia enfrentaba persecuciones externas y divisiones internas, lo mismo que usted y yo hoy sufrimos a una mayor escala. Los destinatarios eran comunidades cristianas que estaban siendo afectadas por este tipo de doctrina, por este tipo de corriente que quería negar todas las cosas que ya habían sido fundamentadas por Cristo. Negaban con su filosofía la encarnación de Cristo y que la materia se separaba, o sea, el cuerpo y el espíritu no tenían nada que ver. Por eso ellos negaban rotundamente que Cristo podía albergar, o sea, el Dios Todopoderoso podía encarnarse en un cuerpo caído, en un cuerpo contaminado. A estas enseñanzas se le conocía como el gnosticismo, que procede del conocimiento, personas que están basadas en su conocimiento, en lo que ellos saben, que no tienen experiencia con Dios, no tienen una comunión con Dios, no tienen una relación con Dios. Entonces, todas sus teorías y todos sus argumentos son basados en el conocimiento humano, no en el conocimiento de Dios. Pero qué bueno que Dios siempre ha levantado apologetas, personas que defienden la verdad a uñas y dientes, personas que no escatiman hasta su propia vida con tal de defender la verdad de Dios. A eso se llaman apologetas. Dios nunca ha dejado caer su palabra, ni que su palabra sea contaminada por esas corrientes que en toda la historia de la vida cristiana siempre se ha levantado, porque ese es el plan de Satanás. Muchos creyentes están abandonando la fe verdadera por este tipo de corrientes. Amén. Estaban abrazando esa doctrina, porque esa doctrina es interesante, porque tú puedes pecar como tú quieras, no te preocupes, porque tu vida espiritual no tiene nada que ver con eso. Iban de un extremo a otro. Otros se apartaban al estilo monje, se iban a sitios aislados para no contaminarse, para no tener pecado, según ellos, para no tener tentaciones, y otros se entregaban completamente a la lujuria, a los placeres, diciendo que no tiene nada que ver con el espíritu. O sea que tanto una como otra distorsionaban y dañaban
el mensaje central del Evangelio. Alabado sea el Señor. Por eso Juan le dice más adelante, en Juan 1, capítulo 2, versículo 19, mostrándole a ellos, diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, esas personas que estaban con nosotros, si hubieran sido de la verdad, permanecen en la verdad. Pero si se dejaron arrastrar por esa doctrina, nunca fueron de nosotros. Porque los que son de la verdad, permanecen en la verdad. Yo le decía a alguien esta semana, ¿cómo es posible que una persona de haber escuchado sana doctrina, es decir, palabras neta, pura de la Biblia, y luego se va a otra iglesia a escuchar el materialismo, las manifestaciones que no son bíblicas y un montón de cosas? ¿Cómo es posible que se pueda sentar a escuchar eso? Eso demuestra que nunca fue, que nunca recibió o nunca aceptó la verdad. Es fácil identificar a los creyentes que solo buscan que le endulcen los oídos. Porque un creyente fiel y verdadero que escucha la verdad no acepta luego la mentira. ¿Cómo se siente usted cuando sabe la verdad de algo, de una fuente fidedigna? ¿Cómo usted acepta la mentira? ¿A que no la acepta? Usted no puede callar su conciencia. O cuando su hijo viene ante usted y le está mintiendo, usted le dice sí. No, automáticamente usted le dice no, mira, esto es así, así. Tú estás mintiendo. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando usted está escuchando palabras que no proceden de las Escrituras, automáticamente sus alarmas le saltan. No, esto es mentira. La palabra no habla de eso. La palabra no dice eso. Esos versículos están fuera de contexto. Estos versículos están sacados de su contexto para enseñar otra cosa que no es el Evangelio. Y es lo que Juan le dice a estos creyentes. No es posible que ellos salgan si hubiesen sido de nosotros. Si salieron es porque nunca fueron de nosotros. Alabados el Señor. Y Juan los instruye a probar a los espíritus. ¿Qué significa eso? A probar a las personas cómo están hablando, cómo están caminando, cómo se están comportando. ¿Pero a la luz de qué? ¿De lo que yo creo? ¿De mi pensamiento? ¿De lo que yo aprendí? ¿De lo que traje del mundo? No, de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el estandarte de cómo podemos juzgar a las personas, de cómo podemos juzgar a un creyente, a un líder, a un pastor. ¿Cómo está hablando? Es con la palabra de Dios. Y para eso hay que conocerla. Para eso hay que estudiarla. Hay que meditarla para poder discernir a las personas que nos están hablando. Si está hablando mentira, o está hablando cosas exageradas o cosas distorsionadas. Alabado sea el Señor. O sea que la verdad doctrinal de la Biblia es fundamental para protegerse de esas influencias, amados hermanos, muy peligrosas. Porque si usted es un creyente real, no lo va a apartar, pero sí lo va a hacer tropezar y va a sufrir. Porque un creyente real, aunque acepte una mentira por un corto tiempo, se va a dar cuenta que estaba en el error y va a volver. Pero ese sufrimiento, ese dolor que usted pasó durante ese tiempo, no se lo quita a nadie. El gnosticismo es una corriente filosófica que surgió a los primeros siglos del cristianismo, que enseñaba que la salvación se alcanzaba mediante un conocimiento especial para unos pocos, reservado para unos pocos, y sostenía que una marcada dualidad entre el espíritu, que era bueno, y la materia, que era carne, que era mala y corrupta. Así pensaban los griegos. Ustedes saben que los griegos eran idólatras del conocimiento. Y hasta hoy día se menciona mucho los Aristóteles, Sócrates, esa gente. Eran idólatras del conocimiento. Ese era su Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, estos falsos maestros, con esa mezcolanza de
de fe y de filosofía se estaban metiendo en las iglesias y estaban distorsionando al pueblo de Dios con estas cosas. Promovía la inmoralidad, una vida inmoral. Y Juan manda que hay que combatir ese tipo de herejías. Y hoy día, aunque no nos lo vendan de la misma manera, nos lo venden ahora con las cosas materiales, con las cosas superficiales, con las cosas efímeras. Cuando la Biblia claramente enseña que el reino de Dios no tiene que ver nada con las cosas materiales. Nada, vamos hermanos. Y se lo puedo comprobar con facilidad. Usted vaya al Apocalipsis y vaya a ver qué hace Dios con el mundo y con las cosas de este mundo. ¿Qué hace Dios? Pastor Luis. ¿Qué hace el Señor con el mundo y con las cosas de este mundo? Lo va a destruir. Lo va a destruir. Entonces, no puede ser que Dios nos mande a nosotros, según estos tipos de personas, a almacenar cosas, a dejar una vida buscando cosas materiales, cuando luego lo va a destruir. No tiene sentido. Cristo confrontó a muchas personas porque amaban más las riquezas que a Dios. O sea que toda enseñanza que esté enfocada en las cosas materiales es un falso maestro. Sí, total. Falso. Total. Pablo dijo: yo no he venido a ustedes con palabrería ni con sabiduría humana. Yo he venido a ustedes con Cristo y a este crucificado. Punto. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Así que una predicación, un mensaje que dura 1 hora y tenga 45 minutos hablando de cosas materiales, hermano, rechace eso. Amén. Rechácelo. Amén. Yo no digo que no hablemos de las cosas, yo no digo eso que no. Pero centrado en las cosas materiales, no puede ser. Porque Jesucristo enseñó muchas enseñanzas sobre eso. No se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Que eso no sea su prioridad. Porque yo sé que se lo estoy diciendo, que eso lo va a distraer, lo va a distorsionar, lo va a apartar del verdadero foco que soy yo. Y yo le doy vida eterna. Alabado sea el Señor. Y Juan dice: no hagan caso a esa gente que dice que ese Cristo que murió en la cruz no era Dios, sí era Dios. Por eso él defiende la deidad de Cristo. Él defiende que ese Cristo que murió en la cruz era el Dios que tenía que morir por sus pecados. Por eso él empieza así diciendo: ese verbo que fue en el principio se manifestó, porque él está desde la eternidad. Y yo fui testigo ocular de ese verbo que se encarnó, y te lo estoy diciendo porque yo vi cosas que nadie puede hacer si no fuera Dios. Hasta ellos mismos lo dijeron. Es que tú haces cosas que nadie hace si Dios no estuviera con él. Pero eran tan ignorantes que decían verdades, pero ellos no sabían lo que estaban diciendo. Vive el Señor para siempre. Y esto refuerza la doctrina de Juan, diciendo: ve lo que les acabo de decir. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes crean y para que su fe esté afianzada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el único que nos puede dar garantía de que después de la muerte vamos a resucitar con Él. Es el único, no hay otro. Gloria a Jesús para siempre. Y es el mismo mensaje que sigue siendo relevante. No es que voy a ser de mayor. No es quiero tener tal empresa. No es que van a ser mis hijos cuando sean mayores. Todas esas cosas son secundarias, mis hermanos. Cristo es el centro de todas las cosas. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, no hay nadie que no esté exento a dejarse arrastrar por las cosas del mundo. No hay nadie que pueda decir yo. Todos nos dejamos arrastrar. Amén.
Porque si el pecado fuera desagradable, fuera feo, todos fuéramos santos. Es decir, si fuera asqueroso, si fuera nauseabundo, si fuera maloliente, nadie iría por el pecado. Nadie. Pero el pecado es atractivo, es delicioso. ¿Por qué? Porque está atado a nuestras necesidades, a nuestra lujuria, a todas esas cosas que al cuerpo da placer. La carne está atado y por eso somos fáciles de arrastrar. Por eso el Señor dijo a sus discípulos: yo me voy, pero yo no les dejaré solos, pero esperen a que venga la promesa del Padre, porque sin esa promesa del Padre ustedes no pueden hacer nada. Si van ahí afuera, van a ser carne de cañón, lo van a crujir, lo van a matar, y ustedes no van a poder hacer nada porque no tienen poder. Y por eso le dijo: y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para que hagan lo que yo les voy a decir que hagan, y predicar este evangelio a todas las naciones. Ese es el mensaje. Pero para eso necesitamos el poder de Dios, que es a través de su Espíritu Santo, para poder nosotros decir en el trabajo, en nuestra casa, donde quiera que vayamos: yo soy hijo de Jesús, yo soy hijo de Dios, yo soy seguidor de Cristo, yo no me avergüenzo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero para eso hay que estar lleno del poder de Dios, para la gloria del Señor. Así que la iglesia de hoy debe entender que aunque hayan pasado más de 2000 años, el mensaje no ha cambiado. Muchos intentan introducir enseñanzas basadas en visiones, sueños, revelaciones personales. Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no cambia nunca, es inmutable, no varía con el tiempo. Es eterna, es incuestionable. Se obedece y punto. Tal como Juan lo declaró, lo que supimos desde el principio, eso enseñamos. Eso mismo enseñamos ahora. No hay nada nuevo que enseñamos, es lo mismo. Es lo mismo que nosotros recibimos de Dios, de Jesucristo, eso mismo les enseñamos. Y nosotros hoy como iglesia, ¿qué hacemos? Lo mismo. Abrimos las cartas, abrimos la palabra de Dios y eso mismo les enseñamos. Que yo les pueda dar mi experiencia para testificar, para fortalecer su fe, lo que sea, pero simplemente un testimonio, pero no es el mensaje. ¿Cuántos lo entienden eso? Nuestro testimonio, como el de Juan, es un testimonio que glorifica a Dios, pero no es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo vino al mundo, murió por nuestro pecado, resucitó el tercer día y volverá por nosotros. Ese es el mensaje. Y cuando usted empieza a desempaquetar ese mensaje, usted se va a dar cuenta que fue Dios que bajó del cielo, dejó su trono, dejó su gloria y vino a morir por pecadores. ¿Cómo así? Ah, sí, eso. Y yo empecé a investigar y decir, ¿por qué? Ah, porque nos amó. A pesar de. Y empiezo a seguir investigando, pero por si yo soy malvado, si yo soy malo. Sí, por el amor. Pero usted no es un Dios justo que va a pagar a aquellos que rechacen a su Hijo. Ese es el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Así que Juan dice, eso que nosotros enseñamos, lo que vimos, eso es lo que ustedes van a recibir. Y eso es lo que lo va a transformar a ustedes. Cómo Jesús caminó, cómo Jesús vivió, cómo Jesús se comportó, cómo Jesús nos trató, cómo trató a los demás, cómo trató a sus enemigos. Eso es lo que ustedes tienen que aprender y caminar como Él. Él lo dirá más adelante. Si ustedes dicen que le aman, que le obedecen, tienen que andar como Él anduvo, porque no anduvo en tinieblas. Y si usted anda en tinieblas, aquellas tinieblas significa que todas las cosas que el Padre había dicho, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ellos no estaban haciendo eso. Y eso se traduce como andar en tinieblas, andar en las obras del enemigo. Son anticristos. Pablo también hace el mismo énfasis cuando le habla a los Gálatas, diciéndole, insensatos, tontos,
¿Quién los engañó? ¿Quién los embaucó a ustedes a cambiar lo que yo les enseñé? Lo que yo recibí de Jesucristo. ¿Quién los embaucó y ahora han cambiado a otra doctrina, a otras enseñanzas, que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo? Pablo indignado con ellos. ¿Yo perdí mi tiempo con ustedes o qué? Aferrarnos a un falso evangelio dejando el original. Pablo incluso advierte que si algún ángel del cielo, eso es una hipérbole, enseñara otro evangelio diferente, contrario al que se ha venido predicando siglo tras siglos, está bajo maldición, anatema. Y la gente no tiene temor de esto. Todo aquel que predica un evangelio contrario al que dice las Escrituras está maldito, dice la palabra de Dios. Está maldito. El mensaje de Dios no se puede cambiar por nada, ni por métodos, ni por filosofías, ni porque me funcione. No, mis hermanos. Recuerde que eso no se trata de lo que a nosotros nos parece o creamos. Lo recibimos o no lo recibimos. Porque va, tanto el que lo predica, va a acarrear consecuencias graves, y al que lo recibe, consecuencias también graves por apartarse de la verdad. Alabado sea el Señor. Tristemente en la actualidad sabemos que todas esas corrientes que venden este tipo de evangelio son famosísimos. Iglesias llenas, iglesias que no caben, hacen fila, colas para ir y recibir esos mensajes motivacionales, esos mensajes que tú sí puedes, venga para aquí, para allá. Pero no se predica la palabra de Dios fiel y verdadera, escasea la gente por su ausencia. Amén. Pero es así. ¿Usted sabe que eso también está predicado? En los posteros tiempos tendrán comezón de oído, dice la palabra de Dios. Y buscarán y se formarán maestros conforme a sus necesidades, conforme a su propio evangelio. Ya hay evangelio customizado, o sea, personalizado. Yo quiero esto, esto, esto y esto. Mira, la iglesia tal. O mira, esto, esto y esto, la iglesia tal. Así es que está la gente hoy. Un evangelio que no te comprometa, un evangelio que no te exija, que no te moleste, que no te confronten. Esas son las iglesias que están llenas. Cuando usted habla la verdad pura y tal, como dice la palabra de Dios, eso no le gusta. Yo no puedo decir otra cosa a lo que el texto diga. El texto más adelante dice que si usted dice que es hijo de Dios y no ama a su hermano, si hay enemistad, usted es hijo de Dios. Amén. Pero yo no conozco su corazón, pero la palabra sí. Si usted dice que es creyente y anda en enemistad con un hermano y anda peleándose con otra persona, usted todavía no ha nacido a la luz. Porque usted recuerda el carácter de la persona que son cristianos, según el Sermón del Monte. Son pacificadores, sufridos. Pero esta proliferación de maestros, de iglesias, están llenas. ¿Por qué? Porque supuestos cristianos, que se hacen llamar cristianos, son ignorantes de las Escrituras. Porque en un sitio que yo vaya y vea algo que ya haya aprendido por la palabra, yo lo confronto o me voy. Una de dos. Pero no sigo alimentando mi oído de ese tipo de cosas. Porque también la verdad condena esas cosas a personas que son partícipes de lo mal hecho. Aquel que sale a hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Así que este tipo de personas son presas fáciles que son llevados por cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo. Fácil de engañar y fácil de manipular. No leen, no estudian, no oran, no se relacionan con Dios, y así es imposible que usted pueda discernir a este tipo de personas. Así que Juan, como discípulo, como seguidor, como apóstol, como persona que fue elegida por Dios, su testimonio es, ¿cuál es? Lo que hemos oído
Él escuchó directamente las enseñanzas de Cristo, directamente. Lo que hemos visto y lo que hemos contemplado no se limitó solamente a verlo, sino que él analizó y lo comparó con las escrituras, a ver si era ese del que hablaban. Es ese. Recuerda cuando Juan el Bautista fue apresado, que cayó en una crisis existencial, que no sabía si el Mesías había llegado, si ya estaba el rey con nosotros. ¿Por qué yo estoy preso? ¿Por qué los romanos siguen todavía oprimiendo al pueblo? Maestro, Juan el Bautista manda a decir que tú eres el que ha de venir, o vamos a esperar a otro. ¿Cómo le respondió Jesucristo? Con un mensaje mesiánico. Dile: los ciegos ven, los cojos andan. Esa es la prueba inevitable de que era Cristo, porque eso solamente lo puede hacer el Mesías profetizado. Y eso lo vio Juan. Lo hemos tocado. Hemos confirmado que era de carne y hueso como nosotros. No era un fantasma como ellos decían, los gnósticos. ¿Escuché lo que decían ellos? Ellos dijeron que el Cristo que estaba colgado ahí era el Cristo humano, pero ya el Dios ya se había ido. Unas teorías más locas, con tal de no aceptar la verdad, con tal de no aceptar la realidad. Y Juan dice: yo lo vi, yo lo contemplé y yo lo toqué. ¿Quién me puede refutar eso? Yo lo vi partir al cielo, al tercer cielo. Yo lo vi partir al tercer cielo. ¿Quién me puede refutar eso? Alabado sea el Señor. Así que Cristo es la esencia, el sostén de todas las cosas, porque Él es el que antes era y ahora estaba con nosotros. Ese es el verbo de vida, dice Pablo. Y la palabra griega que se utiliza allí es la palabra zoe, que va más allá de la vida física, que es bio, de biología, ciencia que estudia la vida. Alabado sea el Señor. Juan lo identifica como el verbo en el principio que estaba con Dios y era Dios. Y esta proclamación confirma que Cristo no solamente era el creador, sino el que sustenta todas las cosas que viven. Cristo es la esencia de todo lo existente, tanto de la creación como de la redención. Su señorío abarca todos los aspectos de la vida. Amén. Un par de textos para que usted vea, y la Biblia está llena de eso. No tiene que poner, hermano, voy a decir rápido. Hechos 10:36, se nos dice que Él es el Señor de todos. El Señor de todos. Y Romanos también, Romanos 10:9 dice que enfatiza que su señorío es tan profundo y alcanza también la resurrección. El primogénito y la resurrección. Alabado sea el Señor. Confirmando que es el centro de nuestra fe. Juan 20:28, Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. En los tiempos bíblicos nadie llamaba Señor a nadie. Dios mío tampoco, solamente a uno. Y él dice: Señor mío y Dios mío, reconociendo a Cristo como la máxima autoridad y la esencia divina. Amén. Alabado sea el Señor. Desde la creación, Cristo es la luz que brilla. Se nos dice en Juan 1-5. Él es la esencia de la misma creación, a través del cual todo fue hecho, como también se manifiesta en Colosenses 1, del 16-17. Por Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. No solo la fuente de la creación, sino que también es el principio de todas las cosas, según 1 Timoteo 3:16. Él se manifestó en carne, mostrando en Él la encarnación de lo divino. La Biblia dice que Dios es espíritu. Que sí. Entonces Él, como Dios divino, se manifestó en carne al mundo. Alabado sea el Señor. En resumen, mis hermanos, Cristo no solamente nuestro Salvador, sino también la esencia de todo lo creado y todo lo que será redimido, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él es el principio y el fin, y en Él toda nuestra vida y el cosmos y todo lo que existe
cobra sentido. Y fuera de Él, nada tiene sentido. Pero el mundo, la humanidad sigue persiguiendo las cosas que son pasajeras, que son efímeras, que no tienen ningún sentido cuando se llega a la cúspide de esas cosas. Porque ese no es el fin de las cosas. Y con estas credenciales, Juan se muestra como un testigo fidedigno de que Cristo es Dios, que es Cristo, es la esencia de todas las cosas. A diferencia de ellos, que solamente se basaban en conocimientos sin pruebas. Cristo es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida. Y lo demostró en diferentes maneras, mis hermanos. Vida física, cuando dijo, Lázaro, sal fuera. Vida espiritual. Nos dio vida cuando estamos usted y yo muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y vida eterna. Y se lo declaró a María y a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted quiere más garantía? ¿Usted quiere más pruebas de que su fe tiene que descansar en Jesucristo y obedecer lo que Cristo ya ha dicho que tienen que hacer, lo que le dice que le ama? Juan le dice a sus lectores y a nosotros hoy día, no nos dejemos engañar por los falsos maestros. No nos dejemos engañar por las cosas que circulan hoy en las redes sociales. Parece bonito, parece atractivo, y ahora con la IA hay que hacer una portada que usted no vea. Unas portadas llamativas, unas portadas muy ilustrativas, pero como ustedes empaquetan ese mensaje, a correr, a correr. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Si hacemos esa pregunta, muchos creyentes, la mayoría, les aseguro yo, van a responder, bueno, a que yo sea feliz, a que tenga una familia estable, y por ahí María se va, y al final dicen algo, bueno, Él quiere que yo lo ame, que yo lo siga, y para lo primero lo de ellos, mis cosas. Pero nunca te va a decir, no, Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Cristo murió para salvar a la humanidad del juicio eterno que tiene Dios para aquellos. Juan le recuerda que en vez de prestar atención a esas ideas confusas, fijen su mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y es la plenitud de la verdad. Jesús es la fuente de vida. Y a través de Él, usted y yo podemos encontrar el propósito, mis hermanos. Y perdona que sea tan redundante lo mismo, pero hay que entenderlo. Tenemos que inyectarlo en la sangre, que sin Cristo no somos nada. Amén. Sin seguir su palabra, tampoco somos nada. Juan les insiste a ellos, que no se dejen persuadir por las teorías y esas enseñanzas que sonaban bonitas, muy alejadas de la revelación divina. Concéntrense en Cristo, en la fe, y caminen en el camino de la fe. Porque toda la revelación de Dios, toda la voluntad de Dios, de cómo el mundo, de cómo la persona debe caminar, ya han sido reveladas. No hay nada nuevo en el cielo. Todo está revelado. Alabado sea el Señor. Y esa es nuestra misión como Juan. ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar, afirmar la vida manifestada en Cristo en nosotros. En nosotros. Y los creyentes tenemos esa misión de dar testimonio de lo que hemos recibido. Así como Juan lo vio, lo oyó y lo escuchó, tenemos que proclamar la verdad al mundo y que necesita conocerlo. Yo hablaba el domingo pasado de Enoc, cómo cambió Enoc.
en su tiempo. Nosotros también tenemos ese compromiso. Pero tengo que aceptar que no tuvimos la experiencia que tuvo Juan. Extraordinaria la experiencia de Juan. Lo que experimentó Juan, los milagros asombrosos que experimentó Juan. Que ninguna ciencia, ningún médico puede hacer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso tenemos que decirle al mundo, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y ese es nuestro mayor testimonio para demostrar al mundo que el Dios es real, que Dios está vivo y que aún sigue haciendo milagros poderosos. Para ellos era necesario aquellos milagros. Para ellos era necesario y evidente que la gente viera que lo que ellos estaban esperando ya estaba con ellos. Pero ahora a nosotros se nos manda a creer en todas esas cosas. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurado a todos aquellos que han creído sin haber visto. Usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices que creemos en esta palabra que simplemente leemos. Alabado sea el Señor. Y aquí no vale excusa que valga. Hermano, es que yo soy muy tímido para dar mi testimonio, para testificar de Cristo. Yo les recuerdo a ustedes que Pablo le dijo a Timoteo: a ti Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ese mismo poder que los apóstoles recibieron en el día de Pentecostés, que lo llenó de coraje, de valentía, de fuerza para ir y pregonar a Cristo, es el mismo que usted y yo tenemos hoy. Lo que pasa es que no queremos, no nos importa, tenemos otros intereses. ¿Cómo lo demuestro, mis hermanos? Porque esas mismas personas que dicen ser tímidos y que no saben hablar, son los mismos que usted luego lo escucha hablar de pelota, de baloncesto, de fútbol, de historia, de cualquier tema, de vanidad, de esas cosas. Y dice: ¿dónde se apaga? ¿Dónde desenchufo para que deje de hablar? Y ahí se desbocan, se van de hablar de ese tipo de cosas, que tampoco digo que esté mal, pero las prioridades son prioridades. Lo esencial es lo esencial. O sea, que no es falta de interés, es falta de motivación, falta de conocimiento, falta de interés por las cosas del Señor. Vive el Señor para siempre. O cuando se van de vacaciones, o cuando se van a un familiar que tenemos que no veían, se desplayan hablando. Habla un tema bíblico, habla un tópico de las Escrituras. ¿Qué se acuerda de los cucuruchos del dominicano? Nadie habla. Entonces, son evidentes, y eso dice la Escritura, no yo, mis hermanos. No me canso, dice Pablo, no me canso de hablar del Evangelio, no me canso de hablar de Cristo, porque he sido lleno de Cristo. Y esa es la actitud que tiene que tener un creyente: ser sabio, prudente, ¿dónde está? Y a la mínima, ¡pum!, Cristo. A mí me encanta cuando estoy en medio de personas, ¿no?, que están debatiendo cosas morales, cosas así de guerra, y yo aquí no me gusta. ¿Y entonces por qué pasa eso? Por el pecado. El poder, la ambición del poder. Y Cristo advirtió de eso. Y ese país, esa persona está así por esto, porque la Biblia ya lo ha dicho. Cristo lo advirtió. ¿Viste cómo se toma la cabeza así? No puede responder, porque es la realidad de las cosas. Todo emana del pecado del hombre. De la ambición y de la vanagloria que de este mundo ofrece. El hombre lo quiere acaparar todo. Pero como se trata de Dios, lo desecha. Entonces, pero Juan también da una solución a esto. Si tú has sido uno de esos que has escuchado, que te has dejado arrastrar por esas ideas, esas filosofías, arrepiéntete, confiesa tu pecado y no digas que no tienes pecado, porque si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Porque Pablo dijo:
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie. Cristo dijo, no hay bueno ni a uno. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. O sea que la Biblia deja claro que todos somos pecadores. Y cuando nos encontramos en una situación como esta, donde el Señor nos está diciendo, es que tú has dejado mi palabra por allá afuera. Arrepiéntete. Ven a mí y yo te voy a perdonar, porque la sangre de mi Hijo te va a limpiar. Si somos sinceros, mis hermanos, y nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de actuar, de caminar, las cosas pueden mejorar. Las cosas pueden mejorar. Solo hay que intentarlo y ponerle ganas. A ver cuánto tiempo dedico al teléfono al día. ¿Cuánto tiempo le digo a las redes sociales al día? Voy a leer. Hermano, hay una bendición que se llama los audiolibros. Los audiolibros, hermano. Usted pone su teléfono ahí. Si está cocinando, puede escucharlo, está cocinando. Y ahí puede leerse 30 o 40 páginas en menos de 20 minutos. Algo se le queda. Pero busque la manera de cómo empaparse de las cosas de Dios. Así que una oración sincera en cuanto a esto puede cambiar nuestra vida de una manera muy buena. Muy buena. Por eso Juan dice más adelante, en su libro de los evangelios, discutiendo parecido a esto, dice en Juan 3:11, hermano, póngame Juan 3:11. Mire cómo dice Juan. Juan 3:11. Alabado sea el Señor. Ustedes se acuerdan cuando esa palabra aparece 2 veces, ¿no? De verdad te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiste vuestro testimonio. Usted no puede hablar de como sabes. Usted me pregunta a mí cualquier cosa de medicina, de física. Pero si me habla cosas de computadora, hablamos. Pero si no me hablamos horas hablando de ahí. Porque yo sé de eso. Pero no, de física lo voy a dejar así. De química también. Entonces, Juan dice, de lo que usted sabe, te habla. Y dice, de Cristo, de su deidad, de su poder, yo sé. Porque yo estuve ahí y yo recibí 3 años su doctrina. Caminé con él. Experimenté todo lo que hizo él. Sus milagros, sus prodigios, todo, yo estuve ahí, así que a mí no. Por eso él dice, de cierto te digo, de verdad te digo, de lo que sabemos, hablamos y testificamos, alabado sea el Señor. Así que bueno, póngase pila con su Dios, para que usted sepa testificar y hablar cuando a usted le llegue la oportunidad y nadie lo pague y nadie le cierre la boca. Estos impíos que le encanta. Cuando digo impíos, son personas que rechazan a Dios abiertamente. A eso es lo que Dios llama impío. Una persona que no conozca de Dios, no llama impío. Llámale que no conoce de Dios, inconverso. Pero un impío, esa persona que le encanta la controversia, que le encanta avergonzar a los creyentes, tenga palabra para eso, perdón. Así que hablemos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, del cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros, y tenemos testigos experimentales de Dios. Wow, mire ese hombre cómo era. ¿Qué pasó? Hay algo raro ahí. Como usted se acerca más, wow, ¿qué pasó? Ese hombre era mujeriego, de un trance, no adorarse, mira ahora. Dios hizo algo ahí. Sin hablar, tu testimonio. Amén. Alabado sea el Señor. También Juan llama a la exhortación a la obediencia, en contraposición a lo que ellos estaban haciendo. Ustedes se dan embaucar de esos que hablan y niegan la realidad de Cristo, pero mira cómo se comportan, mira cómo hablan, mira cómo andan, no obedecen los mandamientos del Dios que ellos dicen que creen.
Ustedes saben lo que había entre los judíos y los samaritanos, ¿no? Era una guerra a muerte. Le doy un poco de contexto. Un judío se tenía que pasar por una ciudad de samaritanos, o sea, personas que no eran judíos, netos. Caminaban, mis hermanos, una vuelta de días y no cruzaban por ahí, que llegaban en pocos días. Así era el tema de esas personas. No amaban a sus hermanos. No amaban como Cristo, como Dios le mandaba a llamar. No lo amaban. Y él dice, no. Es que miren otra prueba más de que ellos no son. No aman como el Padre mandó a amar. No hagan caso. Él nos mandó a que amásemos como Él nos amó y que andemos en comunión como Él anduvo con su Padre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas haciendo estas cosas, mentimos y no practicamos la verdad. Una prueba más de usted identificar a un falso. Cuando desecha, rechaza a otra persona por su condición o por su carencia, tampoco ama. Ama a su manera. Alabado sea el Señor. Andemos en luz porque Cristo siempre andó en luz. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya estoy acabando, mis hermanos. Déjenme decirle algo sobre la comunión y la coinonía, que yo la entendí de una manera, pero al estudiarla va más allá de lo que quizás muchos entienden, de la comunión, de relacionarse con las personas. Yo entendía que la economía era, por ejemplo, cuando se termina el culto, nos quedamos aquí, compartimos un rato, yo voy a la casa del pastor, del hermano Maciel, compartimos, del hermano Red y así. Para mí eso era la coinonía. Pero coinonía, eso está por debajo de su traducción original, que es andar juntos, compartir juntos, unidos, compartido. Y eso es lo que Juan dice. Si decimos que compartimos con Dios, somos mentirosos si hacemos lo contrario. Porque si yo ando con Dios, yo no puedo hacer lo malo. Por eso dice el texto, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Lo ven? Si andamos con Dios, yo por allí, yo por aquí, no es posible porque Dios no anda en tinieblas. Tú andas en luz, tú andas en tinieblas. Las dos no. El texto que te dice, nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno o amará al otro. Así que, mis hermanos, tenemos que andar en luz. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser íntegros con las cosas del Señor. Y por último, Juan les asegura que su salvación está garantizada porque ese que murió en la cruz volverá por ellos. Es el único que puede. No solamente trajo salvación, sino también trajo vida eterna, que eso solamente Dios lo puede prometer. Un mundo donde la felicidad parece ser pasajera, dependiente de lo material, y que la comunión con Dios ofrece algo más allá que todas esas cosas que este mundo puede ofrecer. Y que en medio de las dificultades, usted y yo podamos sentir gozo, paz. Y es a través de esa relación con nuestro Dios. Por eso Él dice, para que ustedes tengan gozo, un gozo que solamente lo da Dios. Dios quiso revelarse a plenitud, pero a través de su Hijo. ¿Y cómo vemos todo esto en esencia? En su justicia, al llevar nuestro pecado a la cruz. Su poder, caminando sobre las aguas, calmando los mares, multiplicando los panes, los peces, sanando, restaurando. Su sabiduría, al obrar con poder y con propósito. ¿Recuerden el centurión que fue a apresarlo?
Y cuando volvió a uno de sus jefes, le dijo, ¿dónde está? ¿Por qué no lo traíste? Es que no pude, porque él habla como que tiene autoridad. Cuando Jesús hablaba, todo el mundo se quedaba atónito porque hablaba con autoridad, porque él tiene la autoridad. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que no cree en ese Dios está condenado. No será, ya está condenado. Si nuestra vida no refleja un impacto de la presencia de Dios en nosotros, tenemos que revisarnos, mis hermanos. Si llegamos a los lugares y las personas nos tratan como otras personas, tenemos que revisarnos. No es que seamos mejores, es que portamos luz. Amén. Portamos la luz de Cristo, portamos la verdad. Es necesario que nos examinemos y que el Señor nos permita ver nuestra maldad y arrepentirla de ella. Alabado sea el Señor. Dios en su infinita gracia nos dio un regalo. Esto es como un poema, lo voy a leer, ¿ok? Con eso termino. Dios nos dio en su infinita gracia, nos dio su regalo más precioso, a su Hijo. Lo envolvió en la humanidad y lo presentó al mundo. Pero los hombres no lo valoraron. En lugar de recibirlo, lo rechazaron. Le pusieron corona de espinas y lo clavaron en una cruz, sin descubrir la grandeza de lo que tenían delante de ellos. Sin embargo, 3 días después, Dios desveló este regalo en un cuerpo glorificado. Jesús resucitó, demostrando que este regalo no era común, no era imitable, sino único y eterno. Muchos lo ignoraron pensando que no lo necesitaban, mientras otros con manos vacías, como las prostitutas, los ladrones y los leprosos, lo aceptaron, lo encontraron, lo abrieron y encontraron vida, perdón y sanidad. Este regalo no se puede comprar porque su valor es incalculable. Fue entregado gratuitamente, no porque fuera barato, sino porque nadie podía pagarlo. Dios nos dio a su Hijo para que en Él encontremos plenitud de vida, perdón de pecados y vida eterna. Yo pregunto, si hay un amigo que me está escuchando o un amigo aquí presente, ¿qué tú vas a hacer con ese regalo que Dios ha dado al mundo? Amado hermano en Cristo, ¿qué estás haciendo con ese regalo en tu vida? Ábrelo, desempácalo, muéstralo al mundo y siéntete orgulloso de tu Salvador. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo, porque en ti están escondidas todas las cosas que nosotros necesitamos para ser felices. Y cuanto más, Señor, pensando en la eternidad. Te rogamos que en esta tarde, Señor, estas palabras no se queden y no caigan en el vacío, Señor, sino que nos ayuden a pensar, Señor, la necesidad que tenemos, Cristo, de buscarte, de amarte, de ignorarte, Señor, de testificar y decir al mundo que tú eres real, que tú has cambiado y transformado nuestras vidas y sigue haciéndolo, Señor, porque tú estás con nosotros hasta el fin. Tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin. Yo te ruego que también esos amigos que escuchan, que esta promesa también es para ellos, que sus pecados pueden ser perdonados si te aceptan como único y salvador de sus vidas y se alejen del pecado y vivan para ti y entreguen sus vidas para ti, Señor. Oh Señor, obra con el poder de tu Espíritu en cada vida, en cada corazón, Señor. Quita toda dureza, amado Rey. Perdónanos, Señor, si hemos estado ignorando, Señor, todas las cosas que tú nos has entregado gratuitamente. Perdónanos, Señor.
Límpianos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos con tu palabra, Señor. Y podamos ver, Señor, que tenemos el privilegio, tenemos la dicha, Señor, de ser tus embajadores, de ser tus representantes aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y añade bendición a su palabra. Amén.